¿Cómo terminaron al final? 3-1. 3-1 arriba. Sí. Este gol de mierda me metieron. El otro día nos metieron el mismo gol. Yo después me dice, no sé qué me dice, le digo, igual pasa, me dice, vi que iba al arco, entonces me quise frenar, no sé qué, digo, no, ahí es o vas, o con la cabeza incluida, o no vayas. Claro. Predicciones para el partido difunto. ¿Cómo? Predicciones para el partido difunto. ¿Contra quién juegan? Con Burela. Oh. Depende únicamente de difuntos. Sí. Porque cuando quieren juegan cheto, boludo. Pero cuando tienen ganas de pelotear, pero tienen una barbaridad. Y cuando vamos ganando, jugando bien, nos ponemos a pelotear. Pasa que todavía son pibes, boludo. ¿El más grande que tiene? ¿22? 20. No, menos. Ni siquiera, todavía no cumplió 20. Creo que el más grande es Seo. Tiene 19. Por eso. Son pibes todavía, boludo. Pero por eso corren lo que corren. Si corrieran lo que corren y usaran un poco más la cabeza para jugar, ¿saben lo que serían? Porque además no hay ni uno que juegue mal, boludo. Ni uno. Si Seba correría. No si correría. Si no estuviera paja. Seba son paja, boludo, para correr. Juega bien Seba, pero no corre. Corre cuando puede llegar a hacer un gol. Literal. Cuando ve la pelota medio dividida de 3/4 para adelante, mete sprint. Claro. Si no, no. Puedes sale y nunca está transpirado, nada, boludo. Solo. Agua. Un poquito de agua, pero de botella, no. La cosa porque me da hambre. Eso como venga, no importa. Solo, Facu, solo. ¡Vamos, sube! ¡Da la vuelta, el 3! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Ney! Hemos puto. No soy yo. Tengo. No, Vengo armado. Yo también. Vamos a así. Gracias, Bocho.
Vos, Rama, vos, Facu, dale. Ah, es de Obrete. Mira, Va, varias veces fue, no sé si es. lo he visto con Carnal, me parece. Sí, también. Muchísimas gracias, amigo. No, a vos, por favor. Bueno, menos mal que se bajó el rival de Liverpool, boludo. Sí, boludo. Es una tortura, si no. Está bien. Qué ocaso, Qué ocaso. No, Catherine, vamos. ¿Estabas el otro día que se empezaron a pelear los muchachos del béisbol? No. Se empezaron a cagar a palos, pero campales. Tipo, ni siquiera jugando ahí al lado de los autos. Ah, están Uno jodiendo. salió corriendo allá a pegarle uno acá. Pero no sé qué hará pasar porque no sé, se han puesto a discutir. Pero cada piña que ya juegan al béisbol. El Sí, brazo sí. que tienen. Te llevan un volado atrás. Sí, te ponen la mano y te matan. Ahí, Palio, ahí, Palio. Ahí está. Solo. Sale, Rama. Rápido. Che, están que los mosquitos, ¿eh? Sí, mal. Y eso que no hace tanto calor. No hace calor. El año pasado hacía frío y estábamos con mosquito igual, boludo. Es la época también. Che, a todo esto la otra. ¿Qué buscas? La pelota, la otra. ¿La viste? ¿La viste? Allá. ¡Abrilo!
Libre. Tranquilo, Ángel, tranquilo, que salga. Vení, Rama, más, vení más, Rama. ¿Vos viste el gol que hizo el pibe algo así? Quiero matar. Era el Barcelona, lo vi ayer, no sé qué les pasó. Justo No, contra no. nosotros. Los dos, no el primero nada más. Y fui el primero nomás. El segundo le tiran un pase mano a mano con el arquero y hace. Ah, ese te decía yo. El primero. Ese es lo bárbaro. No lo di primero. Se saca a 3 jugadores encima y le pega un zurdazo al ángulo de afuera del área. No sé qué les pasó. No, pero el boludo que define así con los dos pies, no podés mirar al arquero así, boludo. El peor es que te das cuenta que es algo que el chabón juega así siempre, porque si no tan rápido mentalmente no te sale esas cosas. En velocidad no le había tocado nada. No, la verdad que fue un... En primera impresión parecía que le había picado normal. Pero después bien. Segundo tiempo todo mejor. ¿Querés tomar una agua por ahí? Ahí me traje una agüita, gracias. Vos venías con un olor raro, pero yo no le voy a decir nada. De jugar. ¿Cómo? Que venías con un olor raro, pero dije, qué sé yo, que ya está cansado. Todo el partido está ahí. Estoy en un plano distinto, perdón. Estoy en otro lado. Rama, Rama, seguro la usted ahí. Acercate al zurdo, Paco. ¿Vos jugás hoy? No quiero ver esto. Vamos a hacer un trato que si le pegas una patada en la tibia a Matías, te ganás. Y le saco lo poco que le queda de rodilla. Sí. Entonces que veo y dice, no, me duele y escuchás que cruje. No, Mati está re. No te duele, está roto. Claro. Es tipo, viste, esperando, viste cuando te rompes algo y lo dejás para que lo rompa el Tranquilo, próximo. tranquilo. Vamos, Lola, sale. Es el técnico suspendido. Lo estoy viendo de la platea. Tuvo que pagar entrada todavía. Claro. Puta madre.
a hacerse de noche más temprano. Qué tristeza. Trátame del primer tiempo. ¿Conmigo comiste lo malo o fue el golpe? Al mediodía llegué a lo de mi vieja, almorcé salame, queso y unos sanguchitos con el queso y tomé medio fernet, medio vaso de fernet. Claro. Y Nada, a la hora empecé con doble panza. nada, igual no es. La combinación no es, evidentemente. Para mí es un tema de que... Sí, vale. O capaz fue el detonante, que venía mal de comer mal o algo y Claro, listo, no. Una mezcla de cosas. No, igual para vomitar. Tenía que comer demasiado mal para. Claro. Pero me clavó un sartal a eso de las 3. Sí, bueno. Entiendo, Y- puedes comer cosas más o menos pesadas. Antes de venir me tomé un vasal y quedó. ¿Qué te traes? Ahí. Vale. Bueno, unos chandas. Todos contra todos. O capaz esta piedra para la casa y se lo lleva. Claro. Para ser más barato. Claro. Esa bandera me gusta. Hacia afuera sí me necesito ¡Luqui! ¡Lucas! 20. Mirá, Paco, Paco, ¿estás vivo? Me siento un poquito mejor. ¿Qué? Me siento un poquito mejor. ¿Te descompusiste por lo mal que juega Carnal? Estoy acostumbrado a lo bien que juega Liverpool, entonces. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Consulta, ¿es segundo tiempo o primero? Primero. Está terminando el primer tiempo en las dos canchas. El primer tiempo. De las dos canchas está terminando. Listo. Dale. Bravo. Gracias. ¿Cómo va, Uri? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde jugamos? Para Pelaguín. Acá. Acá. ¿Cómo viste gol de mierda? Me como. No, pero peligrante por todos lados. Porque estaba mirando las cosas ahí en la habitación. Es lo mismo que elige a los pibes en Liverpool otra vez. Digo, si te vas a ir a la pelota, poné fuerte el cuerpo. No me ponga el cuerpo blandito y me desvíe la bocha nomás. ¿Qué?
¿Contra quién jugamos hoy? Patagonia. Son nuevos. Vamos, 12-12. Sí. Teníamos salir. Estamos bien. Es cierto igual que nos quedan muchas fechas. Sí, obvio. Pero bueno, nos da margen de error para no tener que jugar los partidos recontra cosas que tenemos salida a ganar. Claro. Podemos salir tranquilos, sabemos que estamos jugando bien y te da otro nivel de Hay confianza. buenos equipos. Está difunto. Burela también está en la misma Está que difunto nosotros. en la misma que nosotros. Está Blue Perris, el de Rodman, que es bueno. Nos sacamos encima a Bonaire, que le ganamos ese partido de Chivo. ¿Cuál fue el partido con Buenaire, boludo? Que ellos eran 8 justos. Como en esta cancha. Que al que final eran 8 se justos. lastimó uno pibe de ellos, el enano, que juega también en Percha. Ah, en aquella fue. ¿Qué? En aquella cancha, sí. Ah, ¿en esa fue? Percha que fue acá. Lo que me parece raro es que. No. Que en el FIFA. Viene el jefe a jugar acá. Amigo, todo tranquilo. El gol que metió ese pibe, boludo. ¿Cómo andás? Ya te ven. Amigo. ¿Está bien? Che, Jean. Yo me paré hasta acá y le dije, tipo, le empecé a quitar ramas para que se pare de central y acomodar la línea de vuelta. Y después la no, está me hizo. No, estoy acomodando, le digo, che, de tu madre, boludo. Están viendo la dictadura. No, pero no quería hacer cambio. Me paré acá al costado, necesito fuerza. Yo lo compré, Sí, ¿Cómo la otra? primero que le pasaron a Fede. Iba 3-0. ¿Cómo la otra? ¿No la En fue? Instagram, todo. Boludeces, contra Máximo Dole. Creo que no. Boludeces, no, claro, boludo. Mira porque estás jugando vos. Son retantidos. No, pero dice que empieza a cobrar. ¿Todo bien? Ayer suspendió el partido. Ayer vamos a matar. Ahí no cobran porque ¿Cuál era? Ayer era Teníamos partido así a las 10. A las 7 lo suspendieron. ¿Pero por torneo? ¿Qué torneo está? Fútbol. Ah, el mismo que está Carra con David, con el equipo. ¿No? Jarra. ¿Quién es Jarra? Lucas. ¿Están en fútbol? No sé. ¿No estaban en el Sapo eso? Ay, no sé, ahora no sé. Va, estaban en Martínez también. ¿Dónde se juegan? ¿Dónde se juega? En Platense. No, no Los sé. No. viernes. ¿Sí en el grupo ya? ¿Qué? No. ¿No? Ah. No lo pusieron en el grupo de fútbol, sino lo pusieron en el nuevo Pujato. Ah, Pujato, yo pensé que era la sesión, boludo. No sé, no hable más, boludo. Le pagué a David la camiseta y nunca sacó ni camiseta, nada. Nosotros... Escucha, te puedo dejar
¡A cancha! Tengo uno. Solo, le hizo. No tenía chance de gol. Quedó totalmente sin ángulo, sin nada. Pero yo hablé un par de veces de eso, que hay un plata en este torneo. ¿Qué cogían? Qué sé yo, boludo. Nosotros jugamos con 7 y pagamos la totalidad, los pibes éramos 12 y ¿cómo falta? Bueno, pasa que David es medio bobo. Amigo, lo pone, no sé, éramos 12. Dice 7 lucas ponen cada uno. Y 7 lucas y creo que hay 3 que no pagaban, entonces era inviable que llegue a... O que trae gente que no paga. Bueno, puede traer gente, o sea... ¿Cuánto puede? Uno que no pague. Uno de la bancada se va listo. Uno, pero tiene ese crack. Y no era. Seguía siendo suplente y nadie lo quería en el equipo. ¿Quién era? Lo que trae de ahí, de Padilla, no sé qué. Lo de Nano y el otro. Eso no. Uno más malo que el otro. Yo le dije de Chucky y Nico para que vengan a jugar y no querían. Pasa que esa amiga, si no quiere él. Es buena, si vos te traes a Nico. Chucky y Nico buenísimo. Son los buenos. Gama quería jugar también. Yo preguntaba, ¿por qué hay un tupper con piedra? Sí, sí. No sé, pero El de la 21 la jugar. Vos pero si querés dejarlo Bauti. Pero agarre y se le trata más. Explicarle un toque. ¿Cómo se llama la vida? liberate para cambiar. Van a jugar acá. Ok. Vamos a tener que hacer un par de negocios. A pedido de Esteban. ¿Ah, sí? La guay. Vamos a cambiar, ¿no? Sí, ya empezó el segundo. No sé, están en el vestuario igual. Y Marto, ¿cuándo anduvo su cumpleaños? Igual la de los otros. ¿Fue Sergio Marto ya? ¿Hoy se fue? ¿Vino solo o con la novia? No, ¿qué pasa? Vean mañana, 5 de la mañana. ¿Qué está haciendo allá? ¿Está trabajando en la casa de deporte? ¿Trabaja o no? Ah, pero entonces cambió de trabajo. La mejor foto de todo pelota la hice yo. Ocho.
Bien. ¿Todo tranqui? Está tranquilo. Perfumito. Y claro. Aparte, No, están por reventar el ano. Amigo, en las orejas me están pegando. No, en las orejas, macho. Vamos a cuidar más la pelota, no tiremos tanto pelotazo al pedo. Como el compañero que está más cerca. No la pegamos tan rápido. Buen grito de gol. Fueron unísono. ¿Abidón lo viste alguna vez? Ahora es un amigo mío, ¿sí, no? Es un tipo de avión y un amigo mío. Tenea, Pacu. ¡Buen cambio! Te están atacando. Se cae en el medio la marca, Néstor. ¿Sabés que me di cuenta hoy que tengo, viste, las cortaderas? Tengo uno de más. Pasamos y vimos que era lindo. Dijimos, che, vayamos, claro, vayamos a merendar. Fuimos y decía las cortaderas. Bueno, cuando agarré la carta decía. ¿Estas son las camisetas? Sí. Me las llevo para el vestuario. Esto no es. ¡Vale! Uno de estos dos bolsos fue de Che, Marto, esto eran las camisetas, ¿no? Todo. ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¿Cuánto? ¿Me vas a hablar o le dijiste que acá?
Che, me decía ahí recién, estamos en la misma visión que ustedes con Liverpool. ¿Qué cosa? Ah, sí. No sabía. Vamos como siempre. Vamos con nunca perdimos como siempre. Más o menos. ¡Nano! ¡Nano! Pero boludo, recién arranca el frío. ¿Qué hacemos? A mí me gusta el frío, pero hoy tuve que ir a laburar, no tengo ganas. Volví después. Aparte no. Ya sé que tengo que ir. Está bien, dale. Concentrate, boludo. Ramón, volvés a empezar. Ahí no sé, yo no agarré directamente la mochila. Agarraste la bolsa y te dio Frank. No agarré nada. El carro no dejó nadie las camisetas. Mati. ¿Vos trajiste las camisetas? Sí, bueno, eran esa gracia. A Tommy y a Vera. No, Vera tiene una negra de él. Tommy falta. Es que se llama de él igual. El otro Facu. No, estoy con bastante. No, recontra revuelta, la verdad. Algo me cayó mal, no sé qué. 2-0 de. Desde el media, como antes de venir, me tomó una nueva salta con el caso de partido. No me sé. También lo mismo, vos venís al revés, de hecho, si fuera malo que nosotros Y acá puto. hoy me van a putear. Hoy me van a putear. Che, hay que juntar la plata. ¿Cuántos son? 10. Y hoy va a ser como 10 lucas. ¿De quién es esa plata? Mirá vos, voy a aparecer un payaso. ¿Cuánto es 10, amigo? Vamos, Fanto, seguí pasándosela. Termo, boludo. El pedazo de playa que pegaron los pibes, boludo, le mandé al cancha hace un año. Lo dejé a romper nosotros. ¿Quién está jugando? Acá, Fanto. Todavía. Yo estuve sin. Siento raro, pero se costumbre. Siento medio dolor. No me siento muy bien. Comí algo que me cayó mal. Comí algo que me cayó mal, tío. La vuelta no. No, me lo pidieron.
Ya tomé Sartal, tomé Basal. No, así está ahora nomás. Pero siempre tenés problemas. No, o sea, hay en el agua ser musculoso y ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Qué? si un ser tan bueno. Sí. No, igual justo ya arrancó el partido. ¿Querés la campera esta? Es la onza. Quiero agua fría para el ¿Es la onza? ¿Querés que le pongamos del bidón? A morir no puedo decir. Está muy caliente. Bueno, vuelvo a mi cancha. no le des. Yo te pongo. ¿Viste el cable? Así te trago. ¿Vos qué andás? ¿Vos qué andás? ¿Todo bien? Así arrancó Carre, boludo. Así arrancó Carre. 10 lucas. Escuché solo tranquilo porque estás hablando para allá. Ah, todo tranquilo. Ahí va. Se tenía un todo adelante nada más. Ah, ok, se fue. Me fui a ponerme en Tarcán, recién por acá de frío. Faltan ya los dos, Peanera está. Solo ese es el famoso mate. No hace tanto frío todavía. No, boludo, estaba tomando mate mientras pintaba. Pero estamos justamente a 15 de marzo, no llega el invierno, ya está, me parece terrible. Como estoy yo solo, tomo ese chiquito. ¿Eh? No. Claro. Tienes razón. No, no. Me quemó toda la lengua. No, ¿es agua fría? ¿Es agua fría? Salvó la jornada. No sé si esperó la del video, ¿no? Sí, te digo. ¿Sabes qué? Vendió 2 vetadores en 100 de un cartelito que dice que no puedes tomar de ahí. Que hay un problema. Tereré. Que habían cableado el humal y que descargaba en el auto. Peligro. Sí, pero claro, nadie le quería porque esta hueá es una vieja. Ahí está. Está bien, mañana acá son todos. Ya creo que quedan 5 minutos. No, había terminado. Justo cumplió una amiga, dijimos vamos miti, ahí nomás. Fuerza, no, yo no.
Hacemos una canción. Por favor. No, El 24. el chabón había tenido el colegio en 3 días. Claro. Correcto. No tiene ni en pedo 17 años. Está mal anotada en el registro civil. Literalmente. ¿Tenés idea del tiempo? 5 quedan. Listo, ahí 4. Sí, tranquilo. Pandemia fue un momento. Dale, dale, que no puede, dale, dale, que no puede, dale, viejo, dale. ¿Sabías? ¿Cómo sabes? Sí, no, al final no trabajo. Y es que mucho más no puedo hacer. Sí, hacémosela. Está como Kenchi. Sale que está tipo ahí.
Sí, un poco, dale, un poquito. Sí. Por si hay hambre. Por si hay hambre. Es una macumba. Estamos conociendo nada. Ya está, ya te llevo a la casa, ya patina. Ya patina. Si vas a esperar que alguna vez tal vez te lo diga. Te tengo que obligar a comprarme el anillo. Obligar a que se ponga. Obligar a eso tenés que llevarlo a esas cosas. Cuatro uno, ¿no? 4-1. Pero